Señor Monago, tomamos una decisión con la que se puede estar de acuerdo, porque usted habla solo de que el apoyo al autónomo es darle un dinero para que aguante 6 meses. Esa es su política de apoyo al autónomo. No hay mayor política de apoyo al autónomo que cobre a tiempo y que se le pague su factura, señor Monago. Eso no lo mete usted en lo que se ha gastado ni en lo que se ha ejecutado. Pero hoy día podemos decir con toda claridad que no hay ningún autónomo, ninguna pyme en Extremadura que tenga que esperar 130 días para poder cobrar. Y eso ocurría hace apenas un año y medio y esa es la realidad con la que nos encontramos. Dice usted, es que no puede estar hablando, hombre, tenemos que saber de qué situación se partía. Porque si quiere usted echamos números. Compare usted este plan de autónomos de ahora, la convocatoria, cuánto lo han solicitado y cuánto se ha ejecutado en los primeros 4 meses de vida, de junio para acá, con el periodo anterior. No admite ninguna comparación, señor Monago. No admite ninguna comparación. Ahora mismo van a ejecutar 9 millones de euros de ese programa. Hace 4 años, en el 2013, eran 3 millones de euros. Pero yo no quiero comparar. Le quiero decir simplemente, es verdad que vamos con retraso en la ejecución del plan, porque, entre otras cosas, no pudimos sacar la convocatoria hasta junio, porque no pudimos tener presupuesto hasta abril. Y esa es la razón y las razones por las que, sí, es que yo no fui el que tumbó los presupuestos del mes de noviembre, no fui yo. No fui yo el que provocó 6 meses de retraso en los presupuestos. No se trata de jugar con los números, se trata de no jugar con las esperanzas. Y hay que evaluar muy bien los proyectos, y hay que evaluar muy bien las habilidades profesionales, y hay que evaluar muy bien las competencias profesionales. Porque al final puede ocurrir que tú ayudes a alguien para crear un proyecto de vida y lo único que le estás haciendo es alargar una agonía durante 6 meses más. Y hay que afrontar la realidad y ayudar a la gente a montar proyectos que realmente sean viables. Y es verdad que hay unos cientos menos de autónomos que había hace un año y pico, pero también es verdad que hay 10.000 parados menos. Y todo hay que decirlo, porque si no se dice todo, queda una foto de la realidad que no es exactamente la que corresponde. Pero a mí lo que más me importa y más me interesa es que se consolide el papel que tiene el autónomo en una economía como la nuestra, una economía rural, local, en la que su trabajo resulta para nosotros absolutamente imprescindible. Los vamos a seguir ayudando en la medida en la que las convocatorias se vayan resolviendo y, desde luego, vamos a hacer un esfuerzo enorme porque los autónomos en Extremadura, la pequeña tienda que sirve al SEPAD. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre que en las residencias de ancianos de Extremadura se compraran los alimentos a una empresa que venía de fuera a que se compre a la tienda del pueblo? Preocuparse por los problemas de aquí. Gracias, señor presidente.